Exactamente, acá lo estamos viendo, Ramones en Argentina. Gerardo Barberán Aquino es su autor, editado por Gourmet Musical, y justamente repasa una particularidad desde el 87 en adelante, es decir, cuando ya la banda estaba en el pico de su carrera y cuando, como bien decía Diego, vinieron a tocar muchas veces a obra. A ver, lo voy a abrir, ¿eh? Ves que tiene fotos también y la historia incluso del movimiento punk en nuestro país, cómo se formó Violadores, ¿no? Ahí con una carta de lectores, me gustó leer. El origen del punk en Argentina es esa carta de lectores en la revista Pelo en los años 70, fines de los años 70. Claro, que ahora los millennials nos cuesta decir como no era un posteo en Facebook, sino que tenías que mandar una carta a una revista que ni siquiera te publicaban la dirección, ¿no? Sí, y no sabías si se iba a publicar tampoco. Vos mandabas la carta y veías si te la publicaban, salías, claro. Y si no, o por ahí salías el otro mes. Pero vayamos un poco al origen. ¿Cómo llegan los Ramones a la Argentina? ¿Se sabe más o menos? ¿Tuvo mucho que ver cuando Greenbank los trae efectivamente a tocar y él con su política empresarial era, bueno, pasemos la música de los shows que vamos a hacer? ¿Tiene que ver con eso? ¿Venía de antes? No había una cultura ramonera acá en Argentina desde antes. No era una banda a la que estaban esperando los chicos que eran los que iban a ver a la banda. Era algo que medio que salió en un momento donde tampoco venían muchas bandas a Buenos Aires particularmente, y de pronto aparecieron ellos como una banda, un producto que vino porque quizás alguna suma de casualidades, claro, entre presupuestos y era más barato que traer a una banda un poco más importante. Llegaron como en un momento bastante caliente acá, sobre todo en la cultura under de Argentina en los 80. Estaban haciendo una transición en las bandas que estaban ya dejando, como los Violadores, por ejemplo, que ya habían llegado a un pico de popularidad y ya estaban pasándose más que de la cultura under ya al mainstream. Claro. Y entonces engancharon ahí un poquito la subcultura que sí, estaba con viniendo. El destape, ¿no? Después de la Exacto. Dictadura militar. Incluso hay una parte del libro que dice, uno de los Ramones dice, bueno, me gusta ir a Argentina porque son rebeldes, ¿no? Se están rebelando, no sé contra qué se rebelan, pero se están rebelando. Bueno, una dictadura, había que avisarle, sí. Entre otras cosas. Pero para entender más global, y por ahí para los que no están tan en tema, digo, ¿por qué son tan importantes los Ramones musicalmente, culturalmente, en Estados Unidos y en Argentina? En Estados Unidos y a nivel global, porque llegaron a cambiar fue como un paradigma, aparte de la música que venía sonando en los 70, que era lo que gobernaba las radios, no la tele, porque en ese momento no se consumía de esa manera, pero sí las disquerías y las ventas estaban dominadas por un tipo de música que a lo mejor te hacía sentir lejano en cuanto a que vos nunca podrías tocar como toca el baterista, no sé, de Led Zeppelin, o no podrías tocar la guitarra como toca Pete Townshend de The Who, porque eran verdaderos dioses de la música. Y cuando llegan Ramones dejan muy claro que también existe la posibilidad de agarrar la guitarra y tocar sin saber mucho cómo se toca, sin saber digamos, la sutileza. No hace falta la sutileza, no hace falta entrar en solos de instrumentos larguísimos o tener un montón de instrumentos y tener, no sé, 7, 8 músicos en escenario. Alcanza con los elementos básicos y es como que retomó algo que venía desde los 50, principios de los 60, tomó esa esencia y la llevó adelante, y eso ahora parece también como natural que sí, un grupo de amigos, de 4 o 5 amigos, armen una banda y toquen. Pero en esa época no la tenían tan fácil como para decir, bueno, podemos hacer eso, pero si sabemos tocar los instrumentos. Claro. Ahora, ese fue el legado Ramones a nivel global. Claro. Y acá en Argentina hicieron algo muy similar. Vinieron acá y cada vez que venían acá había un grupo de bandas que se formaban alrededor de los recitales, que después las conocemos todos. Ataque 77, por ejemplo, se formó apenas un mes antes del primer show de Ramones en Obras en 1987, después vinieron 2 Minutos, etc. Ahora continuamos con la entrevista. ¿Vamos a continuar con la entrevista o...? No. Estamos viendo porque está por salir Cristina Fernández de Kirchner.
Perdón, Gerardo, estás al aire, Agustina. Estamos viendo la salida de la senadora, o la inminente salida. No sé si me escuchás, Agus. Sí, te escucho, Jason, así es, ¿eh? Dispuesto entonces acá los efectivos de seguridad. Es inminente la salida de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ya ha presentado el escrito frente al juez Sebastián Casanelo y lo ha subido a sus redes sociales, motivo por el cual ya se espera su pronta salida. Ha pasado aproximadamente menos de una hora desde que ella ingresó, 10:35 de la mañana, a los tribunales de Comodoro Pi y se dirigió directamente hacia el 4º piso frente al juez que lleva adelante esta causa, la ruta del dinero acá, como se la ha conocido, que la investiga puntualmente por lavado de dinero junto con otra banda integrada por Federico Veláscar, Leonardo Fariña, Lázaro Báez, quien está detenido desde el 2016 también por esta causa. Así que estaría por salir en cualquier momento la expresidenta. Les cuento también, la militancia continúa en el exterior de los tribunales de Comodoro Pi, bastante abultada, no como otras oportunidades, pero sí, a diferencia de las últimas veces donde la expresidenta había pedido que no se presenten, hoy están aquí, la están apoyando con cantos, con carteles, gritando. Bueno, en fin, es inminente entonces la salida de Cristina en esta, su 8ª presentación en los tribunales de Comodoro Pi. Bueno, estaremos atentos a lo que suceda, al llamado del móvil desde tribunales, pero volvemos a lo que está, perdón Gerardo que te interrumpimos, a veces la realidad llama. Estamos hablando de la importancia de los Ramones en nuestro país. Se cumplen justo 26 años de uno de los shows históricos que hicieron en obras. ¿Cuántas obras hicieron? Es incontable la cantidad de obras que se hicieron. Sí, hicieron en 1987 el primero y después del 91 hasta el 95 todos los años venían a obras y los llenaban y cada año agregaban como una función más o dos que la anterior y en esta semana, digamos del 16 hasta el 19 de septiembre, fueron los recitales que dieron en 1992 con todos tus muertos de soporte. Ese es es lo que conmemoramos esta semana. Claro. Y hoy, por ejemplo, hubiese sido el cumpleaños de Didi Ramón, el bajista original de la banda, que vino en 1987 y después dejó la banda. Y que vivió acá, lo dicen al menos. Sí, se casó con una chica argentina y vivió acá esporádicamente, entre que venía a solucionar algunos papeles de inmigración y esas cosas con su esposa ya. O novia y después esposa, vino y vivió acá en Banfield, Banfield y en zona sur en general, no solamente ahí, pero también volvía a Estados Unidos y después venía acá de nuevo. Sí, de hecho una de las partes, y hablando de Didi Ramón aquí en tu libro, contás cómo él estaba como encerrado, ¿no? Y llegó a componer canciones debido a su encierro en Buenos Aires. Bueno, sí, no tiene foto. Pero dice, por ejemplo, sin embargo, las horas de encierro de Didi Ramón terminaban por llevarlo a escribir sus canciones más desgarradoras y personales, I Wanna Live. Es decir, que I Wanna Live se escribió en Buenos Aires. Podríamos decir, no sé si entera, si completa, pero sí se gestó acá en Buenos Aires. Él tuvo como un episodio de encierro, de que no se sentía bien en toda la gira en Sudamérica. Ellos venían de Brasil. Y no se sentía bien, pero ya en algo más personal, no es que tenía malestar físico, sino que venía así. Él era una persona con un montón de fantasmas que lo acompañó toda su vida, y acá estalló, entró en crisis, y la canción I Wanna Live, que es una de las que se mantuvo a lo largo de todo el repertorio de Ramones en vivo, por lo menos hasta que se separaron, fue como una canción muy personal, que bueno, se gestó acá en Argentina. Y después hay dos cosas también que me quedaron del libro. Uno era como, claro, los recitales antes del punk en Argentina eran mucho de tribu contra tribu, ¿no? Sí. Muy violento. Si eras punk, si eras skinhead, te gritaban que el rolinga, y o te plantabas o corrías, dice uno de los testimonios en el libro. Y después también como ya casi al final, lo que iba a ser su último recital en River, o sea, los tipos no lo podían creer, los discos, incluso los temas, la mayoría ni lo componían los Ramones, pero en Argentina tocaban en River. Sí. Ese último recital en River fue como una suma de
de cosas que ellos nunca habían tenido, nunca dieron un recital propio para tantas personas, habían tocado en festivales más grandes, pero como cabeza de cartel nunca habían tenido un estadio para ellos solos o un estadio como el de River. A la vez, ese recital fue auspiciado por la radio más importante de Argentina, transmitido por el canal más visto de Argentina, auspiciado también por las marcas de gaseosas, de bebidas, claro, de lo que sea. Todo a un nivel top, como si fuesen los Rolling Stones o una banda de esa magnitud, cuando ellos no eran una banda de esa magnitud, solamente acá en Argentina. Pero bueno, tuvieron como un tratamiento real claro, por parte de él. ¿Y ellos eran conscientes un poco de eso? ¿O le gustaba o no? ¿Era surreal? Era una mezcla de dos cosas, porque ellos siempre habían aspirado a eso, sabían que tenían una banda que podría llegar a eso, pero nunca lo alcanzaron, y cuando lo alcanzaron también vieron lo malo de eso, que es tener a los fans en la puerta del hotel, no poder salir, algo que era totalmente extraño para ellos. Y entonces tuvieron un poquito de lo otro, ¿no? Se sintieron, bueno, estos se sienten, no sé, los Rolling Stones o Madonna, Michael Jackson, los Beatles. Esto es ser grande en serio y bueno, no poder salir, no poder conocer la ciudad. Vinieron infinitas veces, pero tampoco podían salir tanto. Claro. De hecho, el vínculo con Argentina sigue vigente. Hay una interesante muestra de fotos en el Centro Cultural Borges sobre una de las fotógrafas que retrató la escena del punk de los 70, así que es interesante, está en el Borges todavía, está, así que imagínense, el vínculo sigue vigente. Sigue a través de los músicos que tocaron con Ramones, que siguen viniendo todos los años. Las muestras esta de Roberta Bailey también está muy buena, así que artistas que también fueron contemporáneos de Ramones en la época de gestación del punk en Nueva York también tiene una recepción bastante buena acá en Buenos Aires, en Argentina, sobre todo porque tenemos ese link que nos une, que es un puente como directo a Nueva York de los 70, que son los Ramones, ¿no? Bueno, y acá pueden ahondar un poco más todavía en la historia de los Ramones en la Argentina. Gerardo Barberán Aquino es su autor, se editó por Gourmet Musical. Lo interesante es que comienza en el 87 y que se centra también en los Ramones en Argentina y la historia del punk. Vas a ver muchos nombres conocidos de Todos Tus Muertos, Fidel Nadal, está Ciro Pertusi de Ataque 77 también, bueno, Los Violadores, cómo se formaron, así que interesante este libro de Gerardo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitar.